Muy buenas tardes, amigos y hermanos que nos miran por este medio. Hoy estamos felices, contentos con nuestro Dios. Gracias por un día más, gracias por un sábado más que Dios nos regala. Hemos terminado el día de reposo dándole gracias a nuestro Dios por sus maravillosas bendiciones y su palabra de este día. Hoy los invito a hacer una oración para tener nuestra meditación de esta tarde. Bendito Dios y Padre, gracias Señor te damos en esta noche por la vida que nos regalas. Gracias Padre Santo porque pudimos experimentar comunión y gozo al lado de tu presencia. Gracias por hacernos Señor participantes de poder alabarte y glorificar tu nombre delante de la hermosa santidad de Jehová. Señor, en esta noche pedimos tu bendición para poder entender tu palabra. Bendícenos, bendice a la viuda, al huérfano, al que está en la cárcel. Llénalo de amor y de esperanza. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Mis amigos queridos, una vez más agradecemos a nuestro Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de exponer la palabra de nuestro Dios a ustedes. Si uno lograse llegar a sintonizar el canal, alabado sea el Señor. Que una palabra te quede. Y si te quedan todas, qué bueno. Gracias a Dios por ello. En esta noche te saludamos y te damos la bienvenida a este canal. Vamos a iniciar la palabra de nuestro Dios en el libro de Salmos como nuestra base principal a esta meditación. El libro de Salmos capítulo 16 y el verso 11. La palabra del Señor, hermanos, nos dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La versión Dios habla hoy nos dice: hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. El cristiano que ha sido perdonado por Dios, el cristiano que ha sido sacado de las tinieblas a la luz admirable, se goza delante de la presencia del Señor. No hay nada, ni circunstancias, ni nada, cosa creada que pueda apartarlo de nuestro Dios Todopoderoso. Cada que se encuentra delante de la presencia de Dios es una experiencia de gozo, de alegría, porque está enfrente de la persona, de la deidad, del Dios que lo liberó, que ha muerto por él y que le da la esperanza de vida eterna. Hay gozo delante de la presencia de nuestro Dios. Hoy, hermanos, en esta noche vamos a hablar algo acerca de los hijos de Elí. Estos hijos de Elí un día tuvieron gozo, si es que lo tuvieron. Si lo llegaron a tener, lo perdieron. La palabra del Señor nos dice en 1 Samuel capítulo 2 y el verso 12, nos dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían el conocimiento de Jehová. La versión Dios habla hoy nos dice que los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor. Cualquiera sea la razón, tenían conocimiento de Dios o no tenían, eran malvados. Elí era un juez y sacerdote o sumo sacerdote. Ovnis y Finis eran hijos de este gran líder, de este juez, que posiblemente nunca sintieron el gozo de estar delante de la presencia del Señor.
El verso 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes. ¿Qué había pasado con la vida de Elí? ¿Qué había pasado con la vida de estos muchachos que estaban a cargo de él? Había descuidado su casa, había descuidado la educación de ellos. ¿Qué es lo que había pasado? En la historia de 1 Samuel nos damos cuenta de que Dios hizo responsable a Elí por la conducta de estos jóvenes. Porque Elí resultó ser un padre indulgente. Elí pasó por alto las faltas y los pecados de sus hijos en su niñez, creyendo que un día, cuando ellos crecieran, sus vidas cambiarían. Los hijos se refrenaron como se refrena un caballo. Al caballo hay que jalarle la rienda. Pero Elí se sometió a la voluntad de ellos. Y ellos llegaron en el momento de que cuando llegaron a la edad de su adolescencia, solamente presentaron los frutos. Los frutos mortíferos, que casi no quiero decir la palabra, frutos mortíferos del escepticismo y la rebelión contra Dios. Elí había cometido un gran pecado. Elí había cometido un gran error también. Elí les había dado los cargos más sagrados a estos hombres, aún sabiendo Elí que no estaban calificados para llevar estos hermosos cargos delante de la presencia de Jehová. Los cargos más sagrados se los dieron a ellos. ¿Qué hace una iglesia cuando le pone rápido las manos a una persona que lo quiere hacer líder? Sin estudiar su historial, sin estudiar su conducta, qué es lo que está haciendo, ¿califica realmente para que sea un anciano de iglesia? ¿Califica realmente para ejercer un cargo sagrado de los que Dios quiere? ¿O vamos a enojar al Señor por haber hecho algo que el Espíritu Santo nunca nos dio, nunca nos dijo? El viejecito de 98 años que era Elí, escuchaba la mala fama de sus hijos a través de la comunidad a la cual él servía. Le llegaban las noticias al viejito Elí de que sus hijos fornicaban con las mujeres que cuidaban la puerta en el santuario. El viejecito, con dolor y sufrimiento, les dice a sus hijos: ¿Por qué haces cosas semejantes? No es bueno lo que hacen. No es buena la fama que yo estoy escuchando de ustedes. No, hijos míos. ¿Por qué haces pecar al pueblo de Jehová? Estás haciendo las cosas mal. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Dios había resuelto hacerles morir, dice el verso, el relato. Ellos no obedecen la voz de su padre porque Dios los había ya predestinado a la muerte. Sin embargo, al estudiar la palabra del Señor, nos damos cuenta que la muerte anunciada para estos muchachos era el resultado de su rebelión contra Dios. Ese sería el resultado de no escuchar la voz de Dios, de no escuchar la voz de su padre, y pronto terminaría en tragedia. El capítulo 4 de 1 Samuel nos dice que se presentó la batalla, los filisteos y el pueblo de Dios en Ebenezer, listos para la batalla. La palabra del Señor, el verso 2 de 1 Samuel y del capítulo 4, dice: Israel fue vencido. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios caiga delante de los enemigos?
pero cayó. Muchos muertos cayeron. Y el pueblo de Dios va al santuario y le dice a Dios que por qué los ha hecho morir, por qué los ha entregado en manos del enemigo, por qué nos ha herido hoy Jehová, dicen los ancianos de la iglesia. ¿Qué había pasado? Dios no estaba con ellos. Los ancianos de iglesia entonces pensaron que podía ser mejor si ellos sacaban el arca. El arca era el cofre sagrado, donde contenía los 10 mandamientos, la vara de Aarón que había reverdecido. Estaba la chequina, el resplandor de la presencia de Dios. Salmos dice que Dios habitaba en medio de los serafines. ¿Por qué? Porque si habían mandado a hacer 2 serafines arriba, con una ala levantada como mirando hacia la cubierta del arca. Y entonces tuvieron de acuerdo que llevando el arca las cosas iban a salir mejor, porque Dios iba dentro de su trono de la Shekinah, adentro del cofre del arca. Pero ¿sabe qué sucedió, hermano? Esta segunda vez que llevaron el arca, el pueblo filisteo miró, y cuando el pueblo de Israel se regocijó porque el arca iba llegando al campamento, dieron tan grito de júbilo que la tierra tembló, y el pueblo de los filisteos tuvo miedo. Dijo: Dios mío, ¿qué vamos a hacer? El Dios de los hebreos viene con ellos y no podemos con este Dios tan fuerte. Pero animados dijeron: vamos a pelear, vamos, avancemos, no vamos a ser esclavos de ellos, así como ellos han sido esclavos de nosotros. Pero el verso 10 lamentablemente dice que Israel fue vencido otra vez. El pueblo de Dios había llevado el arca como un talismán, como si el arca fuera Dios. El arca era el trono donde Dios hacía su morada en la tierra, en el santuario. Pero el arca no era Dios. Israel cayó otra vez. Miles de personas murieron allí. Y aquella muerte anunciada al viejito de 98 años se cumple. Sus hijos, los sacerdotes encargados del arca, cayeron en la batalla, muertos. Y una vez muertos, el arca cayó, el arca quedó libre para que otras personas enemigas se la llevaran. Aquel viejecito de 98 años estaba sentado a la orilla del camino. Su corazón temblaba porque el arca de Jehová había sido llevada al campamento. Había cierto temor en él de que algo pasara con el arca. De pronto mira a un jovencito que viene corriendo por allí. ¿Y qué pasa, hijo? ¿Qué sucede allá? Dice: Israel ha caído y el arca ha sido, tus hijos han muerto y el arca ha sido capturada. Cuando él escucha que el arca ha sido capturada, se cae de la silla, y como era un hombre gordito y viejito, se cayó y se golpeó la cabeza y se mató. Cuando su nuera se dio cuenta, al escuchar que el arca había sido capturada, le vinieron los dolores del alumbramiento y se alivió. Cuando se dio cuenta que el arca había sido capturada, Elí soportó que sus hijos hubieran muerto. Está bien, eran malos. Ya Elí sabía que algo les podía suceder, pero jamás imaginó que el Dios de Israel permitiera que el arca se la llevara. Pero sucedió, y esto no lo soportó y cayó. La mujer embarazada tampoco soportó que el arca hubiese sido llevada, y también dio alumbramiento. Y cuando ella moría, le dicen: no te preocupes, has dado a luz a un hijo varón. Pero ella ya estaba muriendo. Alcanzó a decir: pónganle Ebenezer, pónganle Icabod.
traspasada es la gloria de Israel. Otras versiones dicen, Israel se ha quedado sin gloria. La tragedia para Elí ya había llegado. A Elí se le hizo responsable por la conducta de sus hijos, por no haberlos educado. El Espíritu de Profecía, voy a darle lectura. Una nota que dice aquí que me interesó mucho. Elí no administró su casa y de acuerdo con los reglamentos que Dios dio para el gobierno de la familia. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir que los niños hagan su propia voluntad. Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en casos que reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto todo respeto por sus padres, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre, y son llevados cautivos de la voluntad de Satanás. La influencia de una familia mal gobernada se difunde y es desastrosa para toda la sociedad. Se acumula en una ola de maldad que afecta a las familias, a la comunidad y a los gobiernos. Esto es lo que dice el Espíritu de Profecía. ¿Se podría confiar en él para que mantuviera puro Israel? Aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal, o que por indulgencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para purificar la familia o la iglesia de Dios, son considerados tan culpables como si ellos mismos hubiesen cometido los actos perversos y malos. Tanto un pastor de iglesia como un padre de familia, al permitir que los hijos de la casa hagan lo que quieran, Dios les va a tomar en cuenta. Un pastor que permite que el miembro de iglesia esté cometiendo pecado y no lo refrene ni le llame la atención, pagará por ello, porque Dios lo va a hacer responsable, porque es el que cuida la grey de Dios. Tanto un padre como el pastor son culpables si no se refrena, si no se detiene la maldad de estas personas. Los hijos de Elí trajeron dolor y sufrimiento para la casa de Elí, para la comunidad. Yo en esta noche te invito que siga las instrucciones de Dios y que si tú sigues en la desobediencia a los preceptos, a los mandamientos de Dios, el resultado será la muerte. La muerte para el viejito de 98 años fue anunciada. Tus hijos van a morir. Elí creyó que cuando ya fueran grandes cambiarían, pero ellos nunca cambiaron. Un niño que no se educa, que no se frena cuando es niño, cuando es grande solamente traerá los frutos de la rebelión, del veneno que ya tiene metido en sus venas, y será perjudicial para la sociedad, será perjudicial para la iglesia. Si tú eres un hijo de un pastor, ten cuidado con las cosas que haces, porque hay gozo en la plenitud, hay gozo delante de la presencia de Dios, hay plenitud de gozo delante de la presencia del Señor. Cuando tú empiezas a mirar las cosas sagradas como si fueran comunes, perderás el gozo que se siente delante de la presencia del Señor. Qué hermoso y qué feliz será
cuando tú respetas las cosas de nuestro Dios, cuando tú agradeces al Padre, cuando tú agradeces a Jesús, porque Dios te ha redimido, porque Dios te ha dado una nueva oportunidad. Aquellos hombres que se enfrentaron con Jesús, una vez que fueron liberados de su culpa, que fueron liberados de su enfermedad, no hacían otra cosa más que alabar a Dios. ¿Por qué? Porque hay plenitud de gozo delante de la presencia del Señor. Nunca cometas el error de colocar lo sagrado y lo profano en un solo vaso, porque habrás cometido el error más grande de tu vida. Respeta las cosas de Dios, no juegues con las cosas de Dios, porque Dios no te tomará por inocente. Más tarde cosecharás los frutos de la rebelión. Si creciste en la iglesia, debes volver a Dios y experimentar ese gozo maravilloso que se siente estando en la presencia del Señor. Yo te confieso algo, yo en la iglesia cuando llego quiero levantar las manos y no sé si aplaudir, no sé eso, pero sí quiero levantar las manos de gozo y de alegría porque me gozo. Pero hay gente que me ve y de alguna forma yo siento que opaca el gozo que yo siento al estar delante de la presencia del Señor. Y entonces en una ocasión le dijo al hermano, yo me dan ganas de levantar las manos porque tengo gozo, tengo alegría de estar ahí. Y dice, no hermano, no lo haga porque ahí está la gente y la gente lo va a ver. Hermanos, se opaca el gozo de Dios. Si tienes gozo por el Señor, estás en la presencia de Dios, ese gozo a veces se te sale, no se queda allí porque sientes bonito estar delante de la presencia del Señor. Hay plenitud de gozo, dice el libro de Salmos, delante de la presencia del Señor. Y cuando hay plenitud de gozo, hay una felicidad tan grande. Porque dice el salmista, porque tú me enseñas la senda de la vida. Y siempre hay una felicidad eterna al lado de la presencia del Señor. Oremos en esta noche. Mi Dios y Padre eterno, gracias Padre mío por la vida. Gracias Señor porque nos concedes el privilegio de alabarte. Bendícenos Padre mío en esta noche. Perdona nuestros pecados y que tu Espíritu Santo Señor sea el que nos dirige, el que nos guíe, el que nos lleve por sendas de justicia, como dice el Salmo 23. Padre mío, perdona nuestras faltas y todos los pecados que cometemos y las faltas y malas palabras, Señor. Nunca permitas que ofendamos a las personas que nos rodean. Bendice a nuestros líderes de iglesia, Señor. Bendice a nuestros líderes de los trabajos. Que tu bendición repose sobre ellos y que su ministerio para dirigir la hermosa grey de Dios sea perfecta conforme a tu voluntad. Y que los líderes también del trabajo, Señor, gobiernen y dirijan con justicia a sus trabajadores. Padre mío, que tu Espíritu Santo dirige, guía y que los llenes. Y que les hagas entender que delante de ti hay plenitud de gozo. Ayúdanos, Padre mío, a entender que lo sagrado tiene que respetarse y que no podamos cometer el error de los hijos de Elí, de juntar lo sagrado con lo profano. Que nunca avergoncemos a nuestro Padre, que nunca avergoncemos a nadie, Señor, porque nuestro hermano, que es Cristo Jesús, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Gracias, Padre mío, te doy las gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hermano, conéctate a nuestro canal y que sea una bendición para ti y para mí el servirle a Dios. En su presencia del Señor hay plenitud de gozo. Cuando tú descubres que Dios ha hecho cosas maravillosas por ti, no te quedará otra cosa más que alabar y glorificar su nombre. Que en alguna forma nosotros siempre caminemos con Dios. Que sea nuestro compañero, que sea nuestro invitado de honor, que respetemos a nuestros hijos, que respetemos a nuestro padre, a nuestra esposa, que respetemos todo. ¿Por qué? Porque le damos gracias a Dios
porque estamos contentos por la redención, por la liberación que Jesús ha hecho con nosotros. Que Dios te bendiga, que haga resplandecer tu rostro y ponga en ti paz.